22 de abril de 2025. Sale a la luz el patrimonio del Papa Francisco tras su fallecimiento. Ya sabéis que ayer, día 21 de abril de 2025, el Papa Francisco nos abandonaba y, lógicamente, pues se están haciendo especiales, se está dando el reconocimiento al Papa Francisco, están saliendo informaciones y en este vídeo, como os digo, os quiero poner en pantalla para que tengáis la información del testamento del Papa Francisco, el patrimonio del Papa Francisco, que, bueno, habrá personas que les sorprenda y a otras no. Yo os voy a dar toda la información. También os tengo que poner un vídeo donde hablan un poco de la familia del Papa Francisco, quiénes podrían recibir esa herencia, que, hombre, a mí me parece que tampoco es gran cosa, las cosas como son, pero no es gran cosa por el propio Papa Francisco. Ahora lo entenderéis porque os voy a poner todo en pantalla. Si os gusta el vídeo, ya sabéis que hay un botón de like, otra suscripción, que son gratis. En este canal damos las últimas horas de la prensa del corazón, de los realities, de la sociedad, de las últimas horas que engloba todo lo que nos rodea. Así que suscríbete. Y vamos a comenzar, comunidad, muchas gracias por el apoyo. Como os digo, empezamos con este breve vídeo, que me parece interesante ponerlo. Nos va a contar un poco sobre la familia, como veis aquí abajo pone el testamento del Papa Francisco. Nos va a contar un poco de su historia y de su familia, breve. Oye, en lo que pone ahí abajo, renunciará a ser enterrado en 3 ataúdes, solo irá en uno de madera, no quiere ser expuesto en plataforma elevada y su cuerpo estará dentro del ataúd sin la tapa. Son peticiones, últimas voluntades del Papa Francisco. Vamos a ello. Sale a la luz el patrimonio del Papa Francisco. Habrá gente que se sorprenda. El Papa Francisco era el mayor de esta numerosa familia, originaria de Buenos Aires, pero con raíces italianas por parte de su abuelo Giovanni Angelo Bergoglio, quien dejó su Italia natal para emigrar a Argentina escapando del fascismo. Hijo de María José y María Regina, le seguía Alberto Horacio, Óscar Adrián, Marta Regina y María Elena. De todos ellos, solo ella queda en vida. María Elena tiene 76 años, ha sido ama de casa y actualmente se encuentra bajo cuidados especiales por su grave estado de salud. La relación con su hermano era muy estrecha, tanto que sería una de las primeras personas en conocer su fallecimiento. Su hijo, José, fundó una asociación solidaria en Argentina. Otro de los nombres clave en la familia es su sobrino José Luis Narvaja, sacerdote jesuita y el más fiel seguidor de Francisco. Es un hombre que no se rinde fácil ante las adversidades. Y quizás el que más sorprenda es él, Felipe, sobrino nieto del Papa y con quien compartía una afición en común, el fútbol. Un Papa con raíces firmes y que nunca ha olvidado sus orígenes. Una unión que podría verse reflejado en los últimos deseos del líder de la Iglesia Católica. ¿Vale? Esto es un poquito la familia alrededor del Papa Francisco. Ahora vamos con el patrimonio y todo lo que ha salido a la luz. Pero, oye, tengo que decirlo. Ahora vas a escuchar a una colaboradora, Gato Ruiz de la Prada, que está ahí sentada, que va a decir una tontería y lo tengo que dejar porque yo considero, hombre, que tiene que haber un poco de nivel a la hora de hablar de situaciones como el fallecimiento del Papa Francisco. Es que lo que va a decir a mí me parece una tontería increíble. Y ahora vamos con el patrimonio. Todos habéis dicho lo de los pobres y tal y cual, pero para mí, si yo tuviera que decir una palabra del Papa, es el Papa argentino. Yo creo que eso es porque todos los papas han querido a los pobres y todos han querido a... ha habido gente que ha tenido más ganas de hacer una revolución que otros, pero la argentinidad de este Papa es espectacular. Lo vamos a ir apuntando. Es que esto es una tontería impresionante, me vais a disculpar. O sea, dicen, no, bueno, lo de los pobres... porque el Papa Francisco se caracterizaba incluso besando pies a los pobres, etcétera, lo hemos visto todos. No, vale, lo de los pobres da igual. Aquí lo importante es que es un papa muy argentinizado. Señora, era argentino. ¿Cómo quiere usted que sea? Papa Francisco es argentino, no va a ser alemantinizado, como se diga. Es que dicen unas tonterías impresionantes. Vamos a seguir. El Papa argentino, el Papa de la sencillez, me gusta. María, estábamos hablando de quiénes heredarían los bienes de Papa Francisco, porque claro, esto no lo preguntamos mucha gente. Bueno, los bienes del Papa Francisco, que os va a sorprender
Habrá gente que no, pero habrá gente que se sorprenda de sus bienes. Pero hacen testamento, Bueno, vamos a ver. quiénes son sus herederos. Pero tenemos que darnos cuenta que el Papa Francisco, antes de Papa, Era. claro, ha llevado muchos años ejerciendo el sacerdocio y naturalmente pues lo que tendrá entre sus bienes, que me corrija el Padre Ángel, pero será poco más que una cruz de madera, el rosario que suele utilizar para rezar y muy poquito más. Entonces es verdad que pueden legarse cosas a la familia, porque de hecho, bueno, pues queda muy bonito. Pero también no hay que olvidar que su familia era la Iglesia. Cuando decíais por qué quieres ser enterrado en Santa María la Mayor, quieres ser enterrado en Santa María la Mayor porque quieres ser enterrado con su madre. O sea, él vivió muy cerca de la Virgen, le rezaba muchísimo, iba mucho siempre a Santa María la Mayor, cada vez que tenía un problema, cada vez que volvía de un viaje. Entonces, al final, yo creo que lo poco que tenga, que tendrá poquísimo, desconozco cuáles son las posibilidades. ¿Desconoces lo que tienes? Tranquila, que ahora te lo voy a decir, porque quiero también, os voy a poner ya el patrimonio, pues habrá gente que se sorprenda y después volvemos con el Padre Ángel. Bueno, resulta que lanzan un artículo, que podéis ver en pantalla, cuál era el patrimonio del Papa Francisco y qué pasará con su fortuna tras su muerte. El titular ya es un poco capcioso. También os lo digo porque la información que hay dentro, claro, que te diga qué pasará con su fortuna tras su muerte, el pontífice deja un gran legado para la Iglesia, pues hombre, no es el titular adecuado. Tras 12 años de pontificado, el Papa Francisco ha muerto este lunes 28 de abril a los 88 años. El máximo representante de la Iglesia Católica deja atrás un legado social, espiritual y político fuera de toda duda. Bueno, habrá gente que dude. Fuera de toda duda, hay gente para todo, ¿no? Dice que también una gran cantidad de dinero que acumuló gracias a su cargo en el Vaticano. Su fortuna, un tanto curiosa, será ahora uno de los asuntos a tratar por sus más fieles servidores. Este artículo es un poco capcioso, os lo digo. Dice, en contra de lo que muchos pueden creer, el sumo pontífice no recibe un salario como tal, sino que todos sus gastos están sufragados por el Vaticano, que paga cada viaje, alojamiento, seguridad y demás necesidades como máximo representante de la Iglesia, ¿verdad? Como jefe del Vaticano. Este es el dinero que poseía el Papa Francisco. Por eso os digo que me llama mucho la atención que ahora vamos a ver el dinero que poseía el Papa Francisco y te llegan aquí qué pasará con su fortuna. El Papa Francisco, desde que llegó al cargo, nunca aceptó acumular grandes cantidades de dinero y de bienes materiales. El argentino hizo un juramento de pobreza, tal y como marca el pensamiento jesuita sobre cómo debe ser la institución y el cargo que él ostentaba. Incluso renunció a grandes lujos, como demuestra su residencia en la casa de Santa Marta, dentro del Vaticano, pero lejos de la ostentación de los apartamentos papales que se ocuparon en la mayoría de ocasiones sus antecesores. El portal Celebrity Net Worth indica que el patrimonio neto del Papa Francisco ascendía a $100. $100. Ese es el patrimonio del Papa Francisco. Entonces no entiendo por qué dicen qué pasará con su fortuna, ¿no? Entonces dice $100. ¿Por qué $100? Porque no poseía bienes, cuentas bancarias, ni tampoco quiso dinero en su época como arzobispo en Argentina. Hay que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Dice, las riquezas forman parte de la fortuna de la Iglesia, por tanto no pertenecen como tal al sumo pontífice, que ostente el cargo en ese momento. Estos, como hacía el Papa Francisco, sí disfrutaban del patrimonio del Vaticano, coches oficiales, residencias, colecciones de arte, inversiones y demás. Así, el voto de pobreza de Jorge Mario Bergoglio resume de forma sencilla y clara cualquier inconveniente respecto a su fortuna, ya que como tal es de $100. Recordemos que, por ejemplo, los cardenales, a diferencia del Papa, si reciben un salario mensual, que es bastante contundente, varía entre los $4.700 y $5.900. Esto es lo que reciben los cardenales. Pero como habéis escuchado, al tener un voto de pobreza, según las informaciones, pues tendría $100. Las informaciones vienen del portal Celebrity Net Worth. $100 es el patrimonio que ha dejado el Papa Francisco, la herencia que habría dejado el Papa Francisco. Voto de pobreza, no quiso saber nada de los sueldos, no tenía sueldo como Papa y tampoco aceptó el sueldo como cardenal, según estamos escuchando. Así que, $100. Posesiones del Papa Francisco, pero lo dejará su madre, que es la Iglesia también. ¿Fran? No, y luego lo que decíamos antes, este vínculo también con la parte migratoria viene de su propia familia, ¿no? De sus propios padres,
que tuvieron que emigrar a Argentina. Yo creo que eso es una parte importante que él también vivió y que es una parte importante a tener en cuenta ahora. Yo creo que más que bienes materiales, que serán pocos los que tenga, el Papa Francisco nos deja un gran testamento espiritual, y lo bueno de eso, como decía María, es que nos lo deja a todos, no solo a sus familiares, sino a toda la Iglesia, y creo que ahí sí que vamos a poder aprovechar mucho en los próximos años. Sí, porque ha escrito mucho este Papa, no ha escrito de la misma manera que escribieron otros, como Benedicto XVI, que quizás... A mí hay cosas que yo, con todo el respeto del mundo, me parecen unas tonterías increíbles. Decir que el Papa es el Papa argentino, está argentinizado, era argentino, o decir, perdón, que respeta a los inmigrantes porque él fue un inmigrante. No, respeta a los inmigrantes porque se entiende que una persona que está en una iglesia se supone que respeta a todo el mundo, ¿no? Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.